La Fiscalía ha logrado la vinculación a proceso del imputado. Es momento de buscar afectar sus derechos a través de la imposición de varias medidas cautelares. Su petición contará con el respaldo del asesor jurídico de la víctima. El panorama no pinta bien. El defensor tendrá que hacer hasta lo imposible para evitar que el juez acceda a las pretensiones del fiscal y el asesor jurídico. De lo contrario, el imputado será afectado gravemente. Así te defiendes de la solicitud de medida cautelar. En ese sentido, esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita imponga al imputado la medida cautelar prevista en la fracción primera del artículo 155 de dicho ordenamiento, consistente en la presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. La pretensión cautelar solicitada, su señoría, es en razón de que existe en el presente caso riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado referido, puesto que a consideración de esta Fiscalía no está garantizada la comparecencia del imputado en el proceso en términos del artículo 168, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, ya que en el presente caso, su señoría, ha operado la circunstancia del máximo de la pena, que en su caso pudiera llegar a imponerse al imputado de acuerdo al delito de que se trata, toda vez que el presente caso se sigue por el hecho de que la ley señala como delito de fraude específico, previsto en la fracción quinta del artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal y sancionado también en la fracción quinta del artículo 230 del mismo ordenamiento punitivo, que establece una penalidad máxima de 11 años de prisión, puesto que es razonable que entre más alto sea el quantum de la pena a imponer a un imputado en un caso, mayor puede ser el riesgo de que éste se sustraiga de la acción de la justicia, lo cual podría llegar a ocurrir en el presente caso. Es cuanto, señoría, en cuanto a medida cautelar. Gracias, qué amable. La postura ministerial es relativamente simple. La medida cautelar es de mínima intervención y aparentemente resulta proporcional al peligro invocado. ¿Asesor jurídico? Dichas medidas cautelares que se solicitan, la primera de ellas es la prohibición de salir del imputado sin autorización del país, así como de la Ciudad de México. Asimismo, solicito se le imponga al imputado es la inmovilización de las cuentas bancarias de ahorro e inversión que tenga el imputado en alguna institución de banca múltiple que se encuentre incorporada al sistema financiero mexicano. Dicha inmovilización de cuentas bancarias será hasta por el monto de la cantidad de 11.471.582 pesos con 88 centavos. Dicha cantidad, toda vez que constituye el monto del quebranto patrimonial que sufrió mi representada. Dichas medidas cautelares, se menciona, son idóneas y proporcionales, toda vez que existe riesgo fundado de sustracción por parte del imputado, de conformidad con lo establece el artículo 68, fracción primera y fracción segunda. Por cuanto hace el domicilio, su señoría, es importante señalar que en la carpeta de investigación obran diversos domicilios. Asimismo, cuando fueron tomadas las generales del hoy imputado, se establece que no se encuentra casado, razón por la cual, atendiendo a sus circunstancias personales, no tendría arraigo en la Ciudad de México. Asimismo, el imputado se identificó con el pasaporte número 080-415-239, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de modo tal que existe la posibilidad de salir del país. Aún más, su señoría, dicho pasaporte fue expedido por la oficina de Sinaloa, lo cual hace, desde luego, genera el indicio de que tampoco tiene arraigo en la Ciudad de México, puesto que el pasaporte fue tramitado y expedido en dicha oficina y no en la del lugar donde se encuentra siendo procesado, es decir, la delegación de la Ciudad de México. Asimismo, él ha declarado tener la profesión de arquitecto, razón por la cual tiene las condiciones económicas para igualmente poder salir de la jurisdicción de la Ciudad de México, incluso del país.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a la carpeta de investigación, ha manifestado tener relaciones comerciales con empresas en Italia. Por si no fuera suficiente, su señoría, en la carpeta de investigación también se encuentra agregado la contestación denominada solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional, y de donde se desprende dos circunstancias. La primera de ellas es que se establece un domicilio diverso al de la Ciudad de México, siendo que se establece como domicilio el ubicado en Lomas Anáhuac, sin número, Colonia Lomas Anáhuac, en el municipio de Huixquilucan. No solo eso, sino que justo en dicho trámite exhibió el imputado el instrumento público número en donde él, de manera unilateral, hizo del conocimiento de dicho fedatario el que tiene diversas variaciones en su nombre, declarando que aparecen diversos documentos oficiales, tales como su acta de nacimiento, los certificados de los 3 años de bachillerato, domicilios diversos, nombres diversos. Asimismo, en dicha solicitud aparece otro domicilio cuando se le preguntaron las generales dicho fedatario, y dicho domicilio tampoco se encuentra en la Ciudad de México. El domicilio que diera el imputado en esta ocasión fue el ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. En un mismo trámite ante una autoridad federal, su señoría, el imputado ha dado 2 domicilios diversos, los que he mencionado, y ambos se encuentran fuera de la jurisdicción de la Ciudad de México. Por si no fuera suficiente, su señoría, también ya corre agregado a la carpeta de investigación copia autentificada, siendo esta una carpeta de investigación que se inició en contra del hoy imputado Francisco Carlos Prieto Martínez Zorrilla por el delito de fraude procesal y falsedad ante autoridad judicial. Acredita la existencia de un procedimiento penal en contra del imputado por un delito doloso. Asimismo, su señoría, en esta carpeta de investigación obra agregado un citatorio para el imputado que le solicitaba comparecer ante el agente del Ministerio Público en su calidad de imputado, sin que en dichas copias autentificadas aparezca que haya comparecido. Por último, su señoría, también existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la jurisdicción donde se encuentra siendo procesado, porque tal como ya obra en la carpeta de investigación y fuera materia de un dato de prueba que el mismo imputado exhibiera ante el agente del Ministerio Público, existe un procedimiento civil, fue reconvenido por prestaciones que equivalen a la cantidad aproximada de 8.516.455 pesos. En razón de lo anterior es que se reitera la petición, señoría, de que se imponga al imputado las ya citadas medidas cautelares. El asesor ha dado 11 razones por las cuales considera que el imputado carece de arraigo en el lugar donde es juzgado. Parece que es suficiente para considerar que existe peligro de sustracción. Con fundamento en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al principio de contradicción en su parte formal, me opongo a la imposición de la medida cautelar, cualquiera de las 3 medidas cautelares que han solicitado. He estado escuchando, tanto el agente del Ministerio Público como el asesor jurídico, pues comparten el mismo objetivo. Su objetivo es asegurar la presencia del imputado en este procedimiento. Y para ello, pues se establecen que existen circunstancias previstas en el 168 fracción primera y 168 fracción segunda. Voy a tocar primero en relación al peligro de sustracción y al máximo de la pena que pudiera llegarse a imponer. La imposición solo con el argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, que tiene como cierto que el imputado se va a sustraer con la base de la posible imposición de una pena de prisión. Eso incluye, en su caso, la posibilidad de imponerle un pago de reparación del daño. Entonces, la fracción segunda del 168 tiene que utilizarse en forma completa, tiene que atenderse a la actitud, cosa que no han mencionado en ningún aspecto. Y lo que sí mencionó el asesor jurídico, pues es justamente la fracción primera. Esta situación
respecto del arraigo en el lugar. Su análisis debe ser verificado a la luz, entre otras cosas, de razones personales, de razones de salud, de razones familiares o razones de trabajo que pudieran establecer que no tiene arraigo por esas razones en específico. Ha recibido o ha informado de varias situaciones respecto del arraigo. En primer lugar, mencionó que no estaba casado, sin embargo, se le olvidó mencionar que entre sus generales ha manifestado tener 3 hijos que radican en la Ciudad de México. Habla de diversos domicilios, su señoría. En específico son 2 domicilios los que están asignados y los 2 son de la Ciudad de México. Uno corresponde a su lugar de trabajo y otro corresponde a su domicilio particular, y la casa de su ex esposa, de sus hijos, también es en Vasco de Quiroga, Ciudad de México. Es decir, el imputado no tiene domicilios fuera de la Ciudad de México. Me llama la atención que habla de un pasaporte, su señoría, que dice que se fue obtenido en Sinaloa. Lo que se le olvidó decir al asesor jurídico, que ahí es importante asesor jurídico, es que el 4 de marzo del 2018 expiró, no es un pasaporte que esté vigente. Relacionado con que es arquitecto, y eso le da condiciones económicas para salir del país, esa aseveración de que porque tiene estudios profesionales, pues tiene posibilidades de sustraerse, es una aseveración que atenta contra el principio de inocencia. Dice que tiene relaciones comerciales con empresas italianas. Se la han pasado no reconociendo durante la vinculación que el señor hizo pedimentos a Italia para la importación, y ahora para la medida cautelar reconocen que hubo relaciones comerciales con un solo proveedor en Italia para traer las cosas que se había comprometido en el contrato. Entonces, no entiendo la incongruencia. Para la vinculación no hay pedimentos, no hizo nada, pero para la medida cautelar hay relaciones comerciales con Italia. Bueno, pues qué bueno que lo vaya aceptando desde este momento. Me llama la atención que usa la suma de dinero del monto, y dice del monto de lo defraudado, y ahí asemeja que es la necesidad. Entonces la reparación del daño en sí no tiene nada que ver con el tema de medidas cautelares. Habla de una nueva carpeta de investigación, su señoría. Es una carpeta de investigación que ellos iniciaron a raíz del auto de no vinculación que usted dictó, y que es consecuencia directa de los procedimientos que se han seguido a raíz de este contrato. Es una consecuencia indirecta de los procedimientos, sigue siendo lo mismo. Es lo mismo. Ellos, cuando no se vinculó, presentaron una denuncia de hechos. Entonces ellos son los que están generando esta nueva investigación. No es una investigación de otra empresa ni de otra persona, es una investigación derivada de la misma situación de la relación contractual, ahora relacionada con el juicio civil, en donde ellos están haciendo argumentos relacionados con un fraude procesal en el juicio civil. Habla de un citatorio del 29 de abril del 2019, y aquí hay que ser claro, señora, cuántas veces nos ha citado, cuántas veces hemos comparecido a ese domicilio del de Vasco de Quiroga. Aquí hemos estado puntualmente. Cuando nos citó el agente del Ministerio Público en esta investigación, se compareció puntualmente, se prestó para que se entrevistara, se proporcionó información. Su señoría, la actividad del imputado dentro de la investigación ha sido impecable. El citatorio del 29 de abril no lo conocíamos, apenas nos acaban de descubrir este dato, esta información. Yo apenas me acabo de dar cuenta que habían denunciado recientemente y que habían mandado citar al imputado. Empezó a decir que los papeles, su señoría, de la Universidad de Anáhuac. ¿Sabe cuándo hizo ese trámite? En 1999, cuando el imputado vivía con sus padres. Son domicilios de Huixquilucan, que es zona conurbada de la Ciudad de México, son sus domicilios pasados. También, si a eso le sumamos, entonces, en su acta de nacimiento le faltó decir al asesor jurídico que también está otro domicilio. Es por supuesto que son domicilios de su pasado, de cuando él no estaba casado, y en fin. Dice algo, hay una variación en sus nombres y están unificados. Él fue claro en esto, dijo, él fue ante un notario a efecto de que no se confundieran sus nombres, a unificarlos, su señoría. Este acto es un acto que le beneficia en lugar de perjudicarle. Él buscó unificar sus nombres en su juventud, en 1999, justamente para que su título fuera expedido con el nombre correcto y adecuado. Yo, como lo veo, no encuentro una circunstancia que actualice ningún peligro de sustracción de las del 168, ni la fracción primera y por supuesto ni la fracción segunda.
Por lo tanto, su señoría, mi pedimento es para que no se imponga ningún tipo de medida cautelar, se pueda solventar el procedimiento como se ha estado solventando hasta ahora, sin ninguna medida cautelar. Es cuanto. Respecto de ese riesgo procesal que nos ha señalado en cuanto a que pues ha proporcionado diversos domicilios, pues también hacer notar que no necesariamente se tiene que pues considerar que estos domicilios que nos ha referido el Ministerio Público sean diversos a donde no se pueda localizar. Ya nos ha advertido el abogado defensor que existen domicilios que son el laboral y el domicilio donde habita el señor. Lo ha notificado en esos dos domicilios y por ende efectivamente se desprende que de acuerdo a lo que se ha tramitado en este procedimiento, pues el éxito, por lo menos en esta audiencia que yo recuerdo y en la audiencia de formulación de imputación, o me parece que así pudo haber sido, pero en esta audiencia ha comparecido, por lo tanto pues no tiene ese interés o ese ánimo de sustraerse de la acción de la justicia, por lo que pues en este sentido vamos en este momento a dejar a un lado esta medida cautelar de presentación periódica. En cuanto a las otras dos que ha solicitado el asesor jurídico, en este sentido también estimo que las que ha requerido pues no se encuentran objetivamente justificadas, ya que no nos ha establecido exactamente cuál sería el peligro que se corre, cuál es el riesgo, ya que si nos ha referido que esto constituye un quebranto patrimonial, pues pudiera ser, pero ahorita no hay que considerar en este momento procesal que efectivamente tiene y le rige el principio de presunción de inocencia. Tenemos datos mínimos en los cuales pues únicamente se llevó a cabo para efecto de continuar con una investigación. Por eso es que es la vinculación a proceso. No nos ha señalado algunos de los peligros que nos refiere el propio Código Nacional en su artículo 168 en relación a que este riesgo pues sea un riesgo procesal, exista un peligro de obstaculización del mismo, que haya pues también un riesgo para la víctima, etcétera. Por otro lado, también en relación a la otra solicitud en cuanto a que se le retenga el pasaporte, ya nos ha referido sin que sea considerado como un dato que no esté corroborado por parte del asesor jurídico, que ese pasaporte pues ya expiró. Nos ha referido el abogado defensor que el señor pues sí tiene un arraigo en razón a que cuenta con 3 hijos, ha dado diversos domicilios, ha justificado en cierta manera el abogado defensor respecto de que se trata de domicilios localizables y sobre todo que también hizo correcciones ante notario respecto de sus diversos nombres, y esto pues efectivamente es un trámite que se tiene que llevar a cabo para poder actualizar su nombre en un momento dado si va a obtener un título profesional. No podrían haberle entregado el título profesional si contara con otro nombre, y considero que eso no es atribuible al propio imputado, toda vez de que este acto pues se llevó a cabo en el año de 1999. Por lo tanto, pues esto tampoco impacta en relación a estas posibilidades de que el imputado se vaya a sustraer de la acción de la justicia. En cuanto a que existe un citatorio y que el señor no ha comparecido, y que se trata también que existe otra orden, otra carpeta de investigación, cualquier persona puede realizar que se inicie alguna carpeta de investigación, y no necesariamente pues esto es indicativo de que sí existe un hecho por lo menos en ese momento, con apariencia de delito, sino hasta que lo determina el agente del Ministerio Público. Entonces no se puede considerar que efectivamente pudiera estar relacionado y que se tome en consideración para efecto
de que esta juzgadora considere pues un dato importante para poder hacer efectiva la petición del asesor jurídico. En fin, en relación a las peticiones que han realizado las partes y que deben apegarse a lo que establece el Código Nacional, sí se debe respetar esta presunción de inocencia, ya que, insisto, únicamente se trata de pues continuar con la investigación, la vinculación a proceso, y que estas medidas cautelares pues deben ser proporcionales, deben ser razonables y sobre todo acreditar los riesgos. Al respecto, pues cabe hacer notar que le asiste la razón al abogado defensor